¿Alguna vez te has sentido dividido entre lo que es correcto y lo que es fácil? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a una decisión que podría cambiar tu vida para siempre? Hoy conocerás la historia de Lenny Thompson, un joven policía que se vio atrapado en un dilema moral capaz de destruir su carrera o de transformar un sistema corrupto desde dentro. En un mundo en el que parece prevalecer la injusticia, Lenny nos demuestra que, incluso cuando todo parece perdido, aún existe la posibilidad de marcar la diferencia. Tuvo que enfrentarse al miedo, a la duda y a la presión de traicionar a sus propios colegas para proteger la verdad. Si alguna vez te has visto en una situación en la que la verdad parecía ser tu única arma, entonces te identificarás con este viaje. Y si quieres saber cómo Lenny encontró la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo estaba en su contra, entonces sigue viendo. Antes de empezar, suscríbete al canal para no perderte esta y otras historias que muestran cómo, a veces, el coraje de una persona puede cambiar el destino de muchas. La radio del coche patrulla zumbaba con voces lejanas, pero el silencio entre el agente Barbrady y su compañero novato, Lenny, era casi palpable. La noche era fría y las luces de la ciudad proyectaban sombras danzantes sobre las calles vacías. Lenny agarraba con fuerza el volante, con los nudillos blancos, mientras intentaba ignorar lo que acababa de oír. Barbrady, con su expresión dura y su mirada fría, estaba enzarzado en una de sus habituales peroratas racistas, algo que Lenny empezaba a darse cuenta de que ocurría con alarmante frecuencia. Estos tipos creen que pueden hacer lo que quieran ahora que tienen a uno de los suyos al mando, murmuró Barbrady, con los ojos fijos en la carretera. Pero sé exactamente lo que se avecina. Este departamento se va a la mierda. Lenny intentó concentrarse en conducir, pero las palabras de Barbrady resonaban en su mente. Se había incorporado al cuerpo de policía con una visión idealista, inspirada por los recuerdos de su infancia, cuando veía a los policías como héroes. Su padre, un hombre íntegro, siempre decía: «Recuerda, hijo, ser policía consiste en proteger y servir a todo el mundo, sea quien sea». Estas palabras le acompañaron durante toda la academia, pero ahora, en la práctica, parecía que la realidad era muy distinta. Miró a Barbrady, que ahora estaba sumido en sus propios pensamientos. Lenny recordaba cuando era niño y observaba con admiración a los policías de su barrio, especialmente a un veterano que siempre se paraba a hablar con los niños, enseñándoles lo que era la justicia y la responsabilidad. Por eso había elegido esta carrera, para ser como aquel policía, un símbolo de esperanza y protección. Pero ahora, junto a Barbrady, no podía evitar la creciente sensación de que algo iba terriblemente mal. El malestar de Lenny crecía por momentos, pero sabía que expresar su desacuerdo podría significar el fin de su carrera antes incluso de que empezara. No estaba seguro de cómo actuar. En el fondo, una vocecita, la que le había guiado toda su vida, le susurraba que debía mantenerse fiel a sus valores, pero el miedo a ser tachado de traidor por sus colegas le mantenía en silencio. El coche dobló una esquina y Lenny trató de apartar sus preocupaciones, obligándose a centrarse en la patrulla. Sin embargo, una semilla de duda ya se había plantado. Algo estaba a punto de cambiar, podía sentirlo. Y ese cambio empezaría por él. Mientras el coche patrulla de Barbrady y Lenny se abría paso por las silenciosas calles, las luces de la ciudad parpadeaban, reflejándose en los espejos retrovisores. El aire era pesado, cargado de una tensión que Lenny no podía quitarse de encima. Intentó concentrarse en la carretera, pero su mente seguía divagando, perdida en las palabras de Barbrady. La admiración que antes sentía por policías como su compañero se estaba convirtiendo rápidamente en una incómoda desconfianza. Doblaron otra esquina y entraron en una calle más ancha y bien iluminada. Fue entonces cuando Barbrady frunció el ceño, con los ojos fijos en algo que tenían delante. Lenny siguió su mirada y vio un coche negro brillante que avanzaba lentamente delante de ellos. El coche, una berlina de lujo, seguía las normas de tráfico con precisión, pero algo en él había llamado la atención de Barbrady. «Mira eso», murmuró Barbrady, casi para sí mismo. «Apuesto a que ese tipo no debería conducir un coche así». Lenny sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía exactamente lo que Barbrady estaba insinuando, pero se obligó a guardar silencio. La vocecita de su interior,
la que siempre le guiaba por el buen camino, le gritaba que aquello no estaba bien. Sin embargo, el peso del silencio era opresivo. «Echemos un vistazo más de cerca», dijo Barbradí, entrecerrando los ojos e inclinándose hacia adelante. Llevó la mano al salpicadero y encendió las luces de emergencia, haciendo que el coche negro de delante redujera la velocidad y finalmente se detuviera junto a la acera. Lenny observó al conductor del turismo mientras el coche patrulla se detenía detrás de él. Era un hombre negro bien vestido que parecía tranquilo pero atento a lo que ocurría. Lenny vio que el hombre dejaba escapar un leve suspiro antes de agarrar el volante con firmeza. Era como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Barbradí no perdió el tiempo. «Veamos de qué se esconde», dijo, bajando del coche con una sonrisa que Lenny solo podía describir como amenazadora. Lenny pensó brevemente en protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No podía negar la incomodidad que sentía, pero tampoco encontraba el valor para actuar. Saliendo del coche, Lenny se preparó para lo que sabía que sería un acercamiento injusto. El malestar en su pecho crecía, y solo podía preguntarse cuánto tiempo podría mantener la calma ante algo que sabía que estaba mal. Lenny se acercó al coche negro, el sonido de sus pasos resonando en la silenciosa calle. Podía sentir la tensión en el aire, cada movimiento le parecía más pesado de lo habitual. Barbradí, en cambio, parecía completamente tranquilo, como si ya hubiera hecho esto infinidad de veces. El veterano se inclinó hacia la ventanilla del conductor, con el rostro endurecido, y golpeó el cristal con impaciencia. El cristal bajó lentamente, revelando el rostro tranquilo y sereno de DeAndre Johnson. Miró a Barbradí con una mezcla de cautela y firmeza, como si estuviera preparado para cualquier cosa que pudiera ocurrir. «Buenas noches, agentes. ¿Hay algún problema?» Su voz era tranquila, pero Lenny notó el ligero temblor de sus manos al mantenerlas ambas sobre el volante, a la vista de todos. «Documentos, ya», exigió Barbradí, ignorando la pregunta de DeAndre. Su tono era grosero, lleno de desdén, y Lenny no pudo evitar sentir una punzada de vergüenza. Sabía que aquel acercamiento no tenía que ver con la seguridad ni con el cumplimiento de la ley, sino con los prejuicios que Barbradí arrastraba. DeAndre no dudo. Sacó los documentos de una guantera meticulosamente organizada y se los entregó a Barbradí. Mientras el veterano los escudriñaba, Lenny observó el rostro de DeAndre, que parecía casi impasible, pero había algo en sus ojos que sugería una larga historia de experiencias como aquella. Lenny sintió que la incomodidad crecía en su interior, como un nudo que le apretaba el estómago. DeAndre Johnson, leyó Barbradí en voz alta, como si el solo nombre fuera una acusación. «¿Qué hace aquí, señor Johnson?» «Voy de camino a una reunión importante», respondió DeAndre, manteniendo aún la calma. «¿Puedo preguntar por qué me han parado?» Barbradí ignoró la pregunta y continuó. «Una reunión, ¿eh? ¿Estas horas de la noche? ¿En qué trabajas exactamente para poder conducir un coche así?» Lenny observaba la interacción con creciente incomodidad. Sabía que DeAndre no había hecho nada malo, pero la forma en que Barbradí manejaba la situación dejaba claro que buscaba algo lo que fuera para justificar aquella parada. DeAndre respiró hondo antes de contestar, manteniendo la compostura. «Soy ejecutivo en una empresa tecnológica. Trabajo duro para ganarme lo que tengo, oficial». Barbradí sonrió con amargura. «Ah, sí, ¿y crees que puedes pasar por aquí sin que se den cuenta? A lo mejor escondes algo». Dio un paso atrás y se llevó la mano a la funda, como si se estuviera preparando para algo mucho más grande que un simple control de documentos. Lenny sintió que el pánico aumentaba. Sabía que la situación estaba a punto de descontrolarse. Barbradí estaba impulsando una narrativa que no existía, tratando de convertir a un hombre inocente en un criminal solo por sus propias creencias prejuiciosas. La voz de su padre resonaba en su mente: ser policía es proteger y servir a todo el mundo. Pero, ¿cómo podía proteger a alguien de su propio compañero? Antes de que Lenny pudiera reaccionar, Barbradí dio la orden que tanto temía. «Salga del coche, señor Johnson», dijo, con una voz que no admitía preguntas. DeAndre dudó un segundo, sus ojos se desviaron hacia Lenny, como si buscara algún tipo de apoyo o la seguridad de que todo iría bien.
Pero Lenny se quedó paralizado, incapaz de actuar. Con un suspiro resignado, DeAndre abrió la puerta y salió del coche, levantando ligeramente las manos para demostrar que no suponía ninguna amenaza. Lenny sabía que algo iba muy mal, pero seguía sin encontrar las palabras o el valor para intervenir. La tensión en el ambiente era tan densa que parecía difícil respirar, y Lenny sentía que la situación estaba a punto de estallar. Barbrady rodeaba el coche de DeAndre como un depredador acechando a su presa, sus ojos escrutaban cada centímetro del vehículo en busca de algo que pudiera utilizar para incriminar al hombre. Lenny estaba de pie a un lado, observando con creciente incomodidad mientras intentaba ignorar la sensación de que estaba siendo cómplice de algo profundamente equivocado. «Bonito coche, señor Johnson», comentó Barbrady, con tono sarcástico. «Debe de haber costado una fortuna. Dígame, ¿cómo puede alguien como usted permitirse algo así?» DeAndre mantuvo la calma, incluso ante la evidente provocación. «Trabajo duro, oficial. Como he dicho antes, soy ejecutivo en una empresa tecnológica. Este coche es solo el fruto de mis esfuerzos». Barbrady se detuvo, con los ojos entrecerrados fijos en DeAndre. «Ah, ¿sí? Veamos qué escondes, entonces». Sin esperar respuesta, abrió la puerta del conductor y empezó a rebuscar en el interior del coche. «Agente, esto es totalmente innecesario», protestó DeAndre, dando un paso adelante. «No consiento este registro. No he hecho nada malo». Pero Barbrady estaba decidido. «Tienes algo que ocultar, ¿verdad? Siempre es así contigo». Mientras Barbrady jugueteaba con el coche, Lenny sintió que el sudor le corría por la nuca. Sabía que estaba mal, sabía que tenía que hacer algo, pero la idea de enfrentarse a Barbrady lo paralizaba. Le temblaban las manos y apenas podía respirar con regularidad. Todo en su formación, todo en lo que creía, estaba siendo cuestionado en ese momento. De repente, Lenny vio que Barbrady hacía un discreto movimiento con la mano, sacaba algo del bolsillo y lo colocaba bajo el asiento del conductor. El mundo pareció detenerse por un momento mientras Lenny procesaba lo que acababa de presenciar. Sabía lo que era. Una bolsita de polvo blanco. Barbrady le estaba tendiendo una trampa. Bueno, dijo Barbrady con una sonrisa victoriosa, levantando la bolsa de polvo blanco. ¿Qué tenemos aquí, señor Johnson? Parece que hemos encontrado algo interesante. DeAndre miró la bolsa con incredulidad, con los ojos desorbitados. «Eso no es mío. Lo has puesto tú». Su voz, antes calmada y controlada, estaba ahora llena de indignación y miedo. Lenny sintió que se le aceleraba el corazón. Sabía que DeAndre decía la verdad. Lo había visto todo. Pero, ¿qué debía hacer ahora? La voz de su padre volvió a resonar en su mente. «Protege y sirve a todos, sean quienes sean». Lenny sabía que se enfrentaba a una elección crucial. Barbrady se acercó a DeAndre, agitando las esposas en una mano. «Queda detenido, señor Johnson. Por posesión de drogas y quizá algo más». DeAndre dio un paso atrás, sus ojos se encontraron con los de Lenny, suplicando alguna intervención. «¿Viste lo que pasó? Sabes que es un montaje. Por favor, di la verdad». Lenny se quedó paralizado mientras Barbrady se acercaba para esposar a DeAndre. El peso del momento le oprimía los hombros y le obligaba a tomar una decisión. ¿Sería leal a su compañero o haría lo que sabía que era correcto? Todo parecía desmoronarse a su alrededor mientras Lenny luchaba con su conciencia. Sabía que si no hacía algo, la vida de un hombre inocente quedaría destruida. Necesitaba encontrar el valor, pero el miedo lo tenía prisionero. Barbrady estaba a punto de esposar a DeAndre cuando, por fin, Lenny sintió que una fuerza emergía en su interior. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía lo que había que hacer. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lenny? Deja tu opinión en los comentarios. El tiempo pareció ralentizarse mientras Lenny observaba cómo Barbrady se acercaba a DeAndre con las esposas preparadas. Las palabras del veterano eran como un eco lejano, pero la voz interior de Lenny, la que había estado intentando hacerse oír, gritaba ahora dentro de su mente.
Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Barbrady estaba a centímetros de esposar a DeAndre, y Lenny sintió que el miedo paralizaba su cuerpo. Sus pensamientos se agitaron y viejos recuerdos salieron a la superficie. Recordó el día en que recibió su placa, el orgullo que sintió, la mirada de aprobación de su padre. Ser policía era un sueño hecho realidad, un compromiso para toda la vida. Pero en ese momento, todo pareció derrumbarse. Protege y sirve a todos. La voz de su padre resonó en su mente. Eso no es solo una frase, hijo. Es un juramento. Lenny cerró los ojos un segundo, intentando calmarse, pero el pánico lo ahogaba. Pensó en todas las veces que había visto a Barbrady salir impune de situaciones que no se ajustaban a la ética de la profesión. Pensó en todos los demás policías que habían preferido el silencio a la justicia. Y ahora, allí estaba él, ante el mismo dilema. Si decía la verdad, su carrera podía acabar. Podría ser marginado por sus colegas, visto como un traidor. Pero si permanecía en silencio, estaría traicionando todo aquello en lo que creía, todas las lecciones que su padre le había enseñado. Sabía que no podría vivir con ese peso. DeAndre siguió mirándolo, con los ojos llenos de miedo pero también de esperanza. Era como si supiera que Lenny se enfrentaba a una batalla interna. Barbrady, en cambio, parecía completamente seguro de sí mismo, seguro de que Lenny no se atrevería a desafiarle. Lenny miró al cielo un momento, tratando de encontrar una respuesta. Las luces de las sirenas coloreaban la calle con destellos rojos y azules, el sonido del tráfico a lo lejos parecía apagado, como si el mundo entero estuviera esperando su decisión. Lenny sintió una oleada de desesperación, pero también de claridad. Sabía que se encontraba en una encrucijada. Finalmente, algo dentro de Lenny se rompió. No podía ser cómplice de una injusticia tan flagrante. La culpa le consumiría el resto de su vida. Respiró hondo y, con el corazón palpitante, decidió lo que tenía que hacer. Lenny sintió que le temblaban las manos y dio un paso adelante. Détente. Su voz sonó firme, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Barbrady se quedó inmóvil y se volvió lentamente hacia su compañero, con una expresión de pura incredulidad en el rostro. ¿Qué has dicho, novato?, preguntó Barbrady, con una voz cargada de amenaza. Lenny sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero ya no había vuelta atrás. Respiró hondo, sintiendo como la adrenalina le recorría el cuerpo. He dicho que pares, Barbrady, repitió Lenny, esta vez con más convicción. Se colocó entre Barbrady y DeAndre, levantando una mano en señal de que no permitiría que su compañero avanzara. Barbrady, visiblemente molesto, dio un paso adelante, acercándose a Lenny con el dedo en ristre. ¿Sabes lo que estás haciendo, chaval? Estás arruinando tu carrera. No sabes con quién te estás metiendo. Lenny sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal, pero se mantuvo firme. Sé exactamente lo que estoy haciendo, replicó, mirando directamente a los ojos de Barbrady. Y también sabes que esto no está bien. Tú pusiste esa droga en su coche. Ese hombre es inocente. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La tensión en el aire era tan densa que Lenny casi podía sentirla presionándole. DeAndre, aún aturdido por la revelación, miró a Lenny con una mezcla de sorpresa y gratitud. Barbrady, en cambio, permanecía inmóvil, con los ojos llenos de furia. Eres un idiota, Lenny, susurró, acercándose aún más. Te arrepentirás de esto. Nadie me desafía y se sale con la suya. Lenny sabía que lo estaba arriesgando todo. Su sueño de ser policía, su reputación, tal vez incluso su seguridad. Pero en ese momento, sintió una fuerza interior que nunca antes había sentido. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso era lo que importaba. Si proteger y servir significa perder mi trabajo por hacer lo correcto, que así sea, dijo Lenny, con voz firme a pesar del miedo que aún le consumía. No voy a formar parte de ello. Barbrady guardó silencio un segundo, con el rostro contorsionado por la ira. Pero antes de que pudiera replicar, el sonido de pasos rápidos llamó su atención. Era DeAndre,
que por fin había encontrado una pequeña chispa de esperanza. «Oficial Thompson», dijo, con voz firme, «gracias». La tensión estaba a punto de estallar, y Lenny sabía que las consecuencias serían graves. Pero ya no le importaba. Había tomado su decisión. Si te ha gustado esta historia de valentía y justicia, déjanos un like para ayudarnos a difundirla. El silencio que siguió a la declaración de Lenny solo fue interrumpido por el sonido lejano de un coche que pasaba a lo lejos. Barbrady lo miró con furia contenida, con los puños apretados a los lados. La calle, que antes parecía desierta, empezó a animarse al percatarse la gente de la insólita situación que se estaba produciendo. Algunos curiosos empezaron a detenerse en las aceras y pronto se formó una pequeña multitud. Barbrady miró a su alrededor, dándose cuenta de la creciente atención que estaban atrayendo. Su rostro se contorsionó de ira, pero Lenny notó un sutil cambio en su postura, la conciencia de que se le estaban acabando las opciones. Las sirenas de las luces de emergencia seguían parpadeando, proyectando sombras inquietas sobre las fachadas de los edificios circundantes. ¿De verdad quieres hacer esto aquí, delante de todo el mundo?, susurró Barbrady, con la voz baja pero cargada de amenaza. Antes de que Lenny pudiera replicar, un destello cegador iluminó la escena. Parpadeó, sorprendido al ver a un reportero que se acercaba con una cámara, ya captando imágenes. «Capitán Johnson, ¿puede decirnos qué está pasando aquí?», gritó el reportero, al parecer sin darse cuenta de que DeAndre aún no se había identificado. La presencia de los medios de comunicación solo sirvió para intensificar la presión. Barbrady se giró bruscamente, levantando las manos para bloquear la cámara. «Atrás, esto es una investigación en curso», gruñó, pero ya era demasiado tarde. El pequeño alboroto ya estaba llamando la atención de todo el mundo alrededor, y los curiosos estaban ahora filmando con sus teléfonos móviles. Lenny sintió que el peso de la situación se intensificaba. Sabía que lo que ocurriera en las próximas horas podría ser decisivo, no solo para él y DeAndre, sino para todo el departamento. La multitud que lo rodeaba empezó a murmurar, con sus miradas ansiosas fijas en el intercambio de palabras entre los oficiales y el hombre que aún no había sido reconocido oficialmente como capitán. DeAndre, aprovechando el momento de distracción, levantó la cabeza y se adelantó, atrayendo las miradas de todos. «Soy DeAndre Johnson», empezó, pero fue interrumpido por Barbrady, que alzó la voz en tono amenazador. «He dicho que te calles». Barbrady avanzó, pero Lenny, llevado por la urgencia de la situación y la necesidad de proteger la verdad, extendió un brazo para cerrarle el paso. «Basta, Barbrady», dijo Lenny, con más firmeza de la que sentía. «Los medios de comunicación ya están aquí. Ya no se puede encubrir lo que has hecho». Barbrady vaciló un momento, con los ojos clavados en Lenny, llenos de odio. Pero antes de que pudiera replicar, la multitud que lo rodeaba empezó a murmurar más fuerte, algunas personas gritando que DeAndre hablara. Lenny sintió que se le aceleraba el corazón. Sabía que la situación se estaba descontrolando rápidamente, y la presión de encontrarse en el centro de aquel huracán era abrumadora. Pero también sabía que no podía echarse atrás. Había tomado una decisión y estaba decidido a mantenerla, independientemente de las consecuencias. La multitud que lo rodeaba seguía creciendo, y la tensión en el aire era casi palpable. Barbrady, consciente ahora de que estaba siendo filmado por varias cámaras, parecía aún más enfadado. Sus ojos brillaban de ira mientras intentaba mantener una fachada de control, pero Lenny podía ver las grietas en su máscara. El veterano estaba a punto de perder el control. «Te lo advierto, Thompson», siseó Barbrady, acercándose a Lenny. «No querrás ganarte enemigos en el departamento. Es tu última oportunidad de echarte atrás». Lenny no se movió. Sabía que Barbrady intentaba intimidarlo, pero sentía que ya había pasado el punto de no retorno. Si se echaba atrás ahora, estaría destruyendo no solo la vida de DeAndre, sino también su propia integridad. «No puedo hacer eso, Barbrady», replicó Lenny, con voz firme a pesar del miedo que aún le atenazaba el pecho. «Tú plantaste esas drogas. Y lo sabes». Barbrady dio un paso hacia adelante, tan cerca que Lenny pudo sentir el cálido aliento del veterano en la cara. Erie's a traitor.
Thompson. Me aseguraré de que no vuelvas a pisar una comisaría. La mirada de Barbrady era mortal, pero antes de que pudiera hacer nada, DeAndre volvió a hablar, con una calma que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Soy el nuevo capitán de este departamento, anunció, lo bastante alto como para que todos lo oyeran. Y no permitiré que continúe esta injusticia. La revelación hizo que el murmullo de la multitud aumentara de intensidad. Las cámaras se volvieron hacia DeAndre, que ahora era el centro de todas las miradas. Lenny se sintió momentáneamente aliviado al ver que Barbrady retrocedía, aunque solo fuera un segundo. El veterano estaba claramente conmocionado, y por primera vez, Lenny vio un atisbo de incertidumbre en sus ojos. «Estás mintiendo», consiguió decir finalmente Barbrady, pero le temblaba la voz. «No puedes estar, no puedes, eso no es posible». DeAndre dio otro paso hacia adelante, levantando las manos para mostrar que estaba desarmado. «Comprueba los registros, Barbrady. Soy el capitán DeAndre Johnson, y tengo toda la autoridad para hacerlo». El público empezó a vitorear, y el ambiente a su alrededor se volvió aún más caótico. Barbrady, al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, dio un paso atrás y su expresión pasó de la furia a una especie de desesperación apenas contenida. «Esto no ha terminado, Thompson», ordenó Barbrady, antes de girar sobre sus talones y alejarse, abriéndose paso a través de la multitud que ahora lo miraba fijamente. Lenny vio como Barbrady desaparecía en la noche, sabiendo que las cosas nunca volverían a ser como antes. DeAndre se volvió hacia Lenny, mientras los aplausos de la multitud resonaban a su alrededor. «Gracias», dijo sinceramente. «Sé que no ha sido fácil». Lenny sintió que se quitaba un peso de encima, pero también que se instalaba una nueva responsabilidad. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre, y aún no estaba seguro de lo que significaría para su futuro. Pero sabía una cosa, había tomado la decisión correcta. El caos en la calle empezó a remitir lentamente a medida que la multitud asimilaba lo que acababa de ocurrir. DeAndre Johnson, el hombre al que Barbrady había intentado inculpar, se revelaba ahora como el nuevo capitán de policía, un hecho que parecía increíblemente difícil de creer para quienes habían presenciado el enfrentamiento. Los medios de comunicación, siempre ávidos de una historia, no perdieron tiempo en captar todos los detalles, y Lenny sintió el peso de las cámaras apuntando. Barbrady había desaparecido en la oscuridad, pero las consecuencias de sus actos no habían hecho más que empezar. Lenny, aún procesando lo sucedido, miró a DeAndre, intentando comprender cómo aquel hombre había conseguido mantener la calma ante tanta injusticia. Agente Thompson, sé que esta noche se ha enfrentado a una decisión difícil, y quiero que sepas que tu valentía no ha pasado desapercibida. Lenny intentó encontrar las palabras para responder, pero lo único que pudo hacer fue asentir. Lo que había hecho aún no parecía claro. Él, un novato experto, había desafiado a un veterano corrupto y había ayudado a salvar la vida de un inocente. Pero más que eso, había ayudado a sacar a la luz un problema mucho mayor dentro del departamento de policía. DeAndre se volvió hacia el público y los periodistas, con una postura imponente y segura. Asumo oficialmente el cargo de capitán de este departamento y quiero que todos sepan que mi compromiso es con la justicia y la verdad. No toleraré la corrupción ni los prejuicios en ninguna de sus formas. Las palabras de DeAndre fueron recibidas con aplausos por algunas personas del público, pero Lenny se dio cuenta de que también había miradas de duda, incluso de escepticismo. Sabía que las palabras de DeAndre eran firmes, pero también sabía que transformar el departamento no sería tarea fácil. Había muchos como Barbrady que operaban en la sombra, y Lenny sabía que la batalla no había hecho más que empezar. Mientras DeAndre seguía hablando con la prensa, prometiendo una investigación exhaustiva y reformas en el departamento, Lenny se sentó en silencio, intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. Miró a su alrededor, viendo caras que conocía, algunos compañeros de trabajo, otros residentes de la comunidad. Todos estaban atentos, esperando a ver qué ocurría a continuación. La presión sobre Lenny parecía aumentar por momentos. Había hecho lo correcto, pero las consecuencias no habían hecho más que empezar.
Sabía que la reacción dentro del departamento podía ser grave y que probablemente se había granjeado enemigos poderosos. Pero en ese momento, al mirar a DeAndre, vio a un líder dispuesto a enfrentarse a las mismas luchas que él, y eso le dio una pequeña chispa de esperanza. DeAndre terminó su declaración a la prensa con una promesa de transparencia y responsabilidad, algo que Lenny sabía que sería difícil de cumplir en un departamento en el que tantos estaban acostumbrados a operar sin escrutinio. Pero por primera vez aquella noche, Lenny sintió que había una posibilidad real de cambio. Cuando los periodistas empezaron a dispersarse, Lenny dio un paso hacia DeAndre. «Capitán Johnson», empezó, con la voz un poco más firme ahora, «estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda». DeAndre le miró, y una pequeña pero genuina sonrisa apareció en su rostro. «Sabía que podía contar contigo, Thompson. Tenemos mucho trabajo por delante». Lenny asintió, sintiendo que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. Estaba junto a alguien en quien podía confiar, y eso era lo que importaba. Cuando la multitud empezó a dispersarse, aún murmurando sobre los sucesos que habían presenciado, DeAndre Johnson hizo un gesto a uno de los agentes presentes, indicándole que había llegado el momento de actuar. Lenny observó cómo dos agentes, que habían estado observándolo todo desde la distancia, se acercaban a DeAndre con expresión seria, conscientes de la gravedad de la situación. «Agentes, quiero que localicen al agente Barbrady inmediatamente», ordenó DeAndre, con voz firme e inquebrantable. «Debe ser detenido y puesto bajo custodia. No permitiremos que alguien que ha infringido la ley siga llevando la placa». Los agentes asintieron y se dirigieron rápidamente a los coches patrulla, en busca de Barbrady. Lenny observaba en silencio, todavía procesando todo lo que había ocurrido. La sensación de que el departamento por fin empezaba a enderezarse le llenaba de un extraño alivio, pero también de una gran responsabilidad. Sabía que las cosas no serían fáciles a partir de ahora. Mientras esperaban a que regresaran los agentes, DeAndre se acercó a Lenny y le puso una mano firme en el hombro. «Esta noche has tomado la decisión correcta, Thompson», le dijo, con una mirada que transmitía tanto respeto como gratitud. «No es fácil enfrentarse a tus propios compañeros, sobre todo a alguien como Barbrady, que lleva tantos años de servicio». Lenny sintió un nudo en la garganta, pero logró responder con un movimiento de cabeza. «Es lo que tenía que hacer, señor», dijo, con una voz que, a pesar de todo, aún temblaba un poco. «Es que, no me había dado cuenta de que las cosas podían llegar a esto». DeAndre asintió, comprendiendo el peso que llevaba Lenny. «El sistema es defectuoso, Thompson, y, por desgracia, sigue habiendo muchos Barbradys por ahí. Pero por eso necesitamos gente como tú, dispuesta a hacer lo correcto, aunque sea difícil». Antes de que Lenny pudiera replicar, el sonido de unas sirenas a lo lejos llamó su atención. Los agentes que habían salido a buscar a Barbrady estaban de vuelta, y con ellos, un Barbrady esposado, aún de uniforme, pero ahora con una expresión de desesperación en el rostro. El resto de la multitud murmuraba mientras los agentes escoltaban a Barbrady hasta donde estaban DeAndre y Lenny. Barbrady forcejeó contra las esposas, pero el forcejeo era más una muestra de orgullo herido que un intento real de escapar. Cuando por fin llegó frente a DeAndre, dejó de forcejear y miró al nuevo capitán con odio en los ojos. «Puede que hayas ganado esta vez», Johnson siseó Barbrady, con la voz llena de rencor, «pero esto no acaba aquí. Tú y ese traidor vais a pagar por esto». DeAndre mantuvo la calma, impertérrito ante las palabras de Barbrady. «Lo que se acabó es tu impunidad», replicó en tono firme. «A partir de ahora, todos responderán de sus actos en este departamento, empezando por ti». Los agentes empezaron a conducir a Barbrady hacia el coche patrulla, pero antes de que pudieran meterlo en el vehículo, Lenny se adelantó, encontrando por fin el valor para hablar. «Barbrady, te has corrompido», dijo, con voz firme. «Yo no soy el traidor aquí. Has traicionado la confianza de la gente a la que juraste proteger». Barbrady fulminó a Lenny con la mirada, pero no dijo nada más. Le empujaron al coche patrulla y las puertas se cerraron de un portazo. Mientras el coche se alejaba, Lenny sintió que se le quitaba un peso de encima, pero también una nueva responsabilidad. Sabía que,
Aunque Barbrady estaba fuera de juego, las batallas dentro del departamento no habían hecho más que empezar. Pero con DeAndre a su lado, sentía que podrían enfrentarse a cualquier cosa. DeAndre miró a Lenny y asintió con aprobación. Empecemos ahora el verdadero cambio, Thompson, dijo, empezando a caminar hacia la comisaría. Lenny lo siguió, sabiendo que esta noche era solo el principio de algo mucho más grande. ¿Quieres saber cómo acaba esta historia y seguir otras similares? Suscríbete al canal para no perderte ni un capítulo. El amanecer trajo nueva luz a la ciudad, pero dentro del departamento de policía, las sombras de los sucesos de la noche anterior aún pesaban sobre todos. El ambiente estaba cargado de tensión y expectación. Los murmullos eran constantes y las miradas furtivas se dirigían a Lenny y DeAndre mientras caminaban por los pasillos. Lenny sintió el peso de esas miradas. Sabía que muchos de sus colegas lo consideraban ahora un traidor, alguien que había roto el código de silencio del que muchos se enorgullecían. Cada paso que daba por el departamento le parecía más difícil que el anterior. Oía los murmullos, sentía cómo crecía la tensión, pero mantenía la cabeza alta. Sabía que había hecho lo correcto, y eso era lo que le hacía seguir adelante. DeAndre, a su lado, era la encarnación de la calma y la autoridad. Su presencia parecía atraer tanto el respeto como la resistencia, y era claramente consciente de las batallas que aún estaban por venir. Cuando se cruzaba con los oficiales, algunos le saludaban con una respetuosa inclinación de cabeza, mientras que otros simplemente apartaban la mirada. DeAndre no parecía inmutarse por nada de esto. Tenemos que reunir al equipo de inmediato, dijo DeAndre a Lenny mientras se dirigían a su nuevo despacho. Tenemos mucho que discutir y aún más que arreglar. Lenny asintió, sabiendo que esta sería solo la primera de muchas reuniones difíciles por venir. Las decisiones que allí se tomaran podrían definir el futuro del departamento, y él estaba decidido a formar parte de ese cambio. Al entrar en el despacho, Lenny se dio cuenta de que el equipo convocado ya estaba reunido. Había una tensión palpable en la sala, y los rostros de los agentes mostraban una mezcla de desconfianza, cansancio y, en algunos casos, esperanza. DeAndre se colocó al frente, con Lenny a su lado, y empezó a hablar. Todos los presentes saben lo que ocurrió anoche, comenzó DeAndre, con voz firme y clara. Y quiero dejar una cosa muy clara, en este departamento no habrá más lugar para la corrupción ni los prejuicios. Estamos aquí para servir y proteger a todos los ciudadanos de esta ciudad, independientemente de su color, clase o cualquier otra diferencia. A partir de hoy, ese será nuestro compromiso inquebrantable. La sala se quedó en silencio y los agentes asimilaron las palabras de DeAndre. Lenny sintió una oleada de orgullo y renovada determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba preparado para afrontar los retos junto a DeAndre. El departamento estaba a punto de transformarse y él formaba parte de ese cambio. La reunión continuó en un silencio lleno de expectativas. DeAndre, consciente de la resistencia a la que se enfrentaría, empezó a esbozar los primeros pasos de su visión para reformar el departamento. Sabía que los cambios no serían aceptados fácilmente, pero también sabía que la integridad del departamento dependía de esas reformas. En los próximos días pondremos en marcha nuevas directrices de conducta, que incluirán formación obligatoria sobre ética y prejuicios inconscientes, anunció DeAndre, mientras recorría la sala con la mirada para asegurarse de que todos prestaban atención. Vamos a empezar a trabajar en una cultura de transparencia y responsabilidad. Las investigaciones internas se llevarán a cabo con rigor, y cualquier mala conducta se tratará con la seriedad que merece. Lenny observó las reacciones de sus colegas. Algunos parecían receptivos, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Otros, sin embargo, mantenían la expresión cerrada, los brazos cruzados, claramente incómodos con la idea de una supervisión más estricta. Pero lo que más llamó la atención de Lenny fueron las miradas de algunos de los agentes más jóvenes. Había una mezcla de esperanza e incertidumbre, pero también ansias de cambio, de algo mejor que el sistema corrupto que conocían. Después de la reunión, mientras los agentes se marchaban, algunos aún cuchicheando entre ellos, Lenny permaneció al lado de DeAndre. Va a ser difícil, dijo,
Su voz reflejaba a la vez determinación y una ligera preocupación. Hay mucha resistencia aquí. Mucho que cambiar. DeAndre asintió, plenamente consciente del peso del reto que tenía por delante. Lo sé, respondió, con voz tranquila. Pero tú has visto lo mismo que yo, ¿verdad? Hay una nueva generación de agentes que quieren más. Que quieren hacer lo correcto. Tenemos que invertir en ellos, darles las herramientas y el apoyo que necesitan para cambiar esa cultura desde dentro. Lenny reflexionó sobre ello, recordando su propia trayectoria hasta ese momento. Sabía que, con el tiempo, podría convertirse en mentor de estos jóvenes oficiales, mostrándoles el camino que él mismo había elegido seguir. Y por difícil que fuera, se había comprometido a ayudar a construir un departamento mejor. Al salir de la oficina, Lenny vio que algunos de los jóvenes reclutas le miraban con algo parecido a la admiración. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero también sabía que no estaba solo en esta lucha. DeAndre le dio una palmada en la espalda a Lenny, indicándole que era hora de volver al trabajo. Empecemos ya, Thompson, dijo, con una sonrisa decidida. Hay mucho que hacer y el tiempo no está de nuestra parte. Lenny respiró hondo y asintió. Juntos, empezaron a trazar el camino hacia un futuro mejor, paso a paso. Los días siguientes fueron intensos, llenos de reuniones, formación y una vigilancia constante de lo que se hacía en el departamento. DeAndre Johnson dirigía con determinación inquebrantable, y Lenny siempre estaba a su lado, absorbiéndolo todo y contribuyendo en lo que podía. La transición a una nueva era en el departamento de policía no había hecho más que empezar, y todos sabían que el camino sería largo y arduo. Las nuevas formaciones implantadas por DeAndre trajeron a expertos en ética policial y concienciación racial, personas que nunca antes habían puesto un pie en el departamento. Las clases, que antes habían sido vistas por muchos como una formalidad, se convirtieron ahora en momentos de intensa reflexión y, para algunos, de incomodidad. Lenny observaba con interés las reacciones de sus compañeros, dándose cuenta de que, mientras algunos estaban realmente interesados en aprender, otros mantenían una resistencia silenciosa pero palpable. Uno de los momentos más significativos llegó cuando DeAndre invitó a los agentes veteranos a compartir sus experiencias con los más jóvenes. La idea era promover un diálogo abierto sobre los errores del pasado y las lecciones aprendidas. Lenny sintió una mezcla de emociones cuando asistió a estas sesiones. Algunos veteranos admitieron que, durante mucho tiempo, habían hecho la vista gorda ante las injusticias que les rodeaban, prefiriendo la lealtad al sistema a la integridad personal. Otros, como esperaba Lenny, se mantuvieron firmes en sus antiguas convicciones, negándose a aceptar que algo tuviera que cambiar. Esto es solo el principio, le dijo DeAndre a Lenny tras una de estas sesiones. Pero cada conversación, cada sesión de entrenamiento, está plantando una semilla. Va a llevar tiempo, pero estamos construyendo algo que con el tiempo podría convertir a este departamento en un modelo a seguir. Lenny, al que se había pedido que compartiera su propia experiencia en primera línea de esa transformación, se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquella fatídica noche. Ahora se le consideraba un símbolo del cambio, alguien que había desafiado el statu quo y había salido fortalecido. Pero sabía que su lucha distaba mucho de haber terminado. Una tarde, tras un largo día de entrenamiento, un grupo de jóvenes reclutas que acababan de ingresar en la academia de policía se acercó a Lenny. Habían oído hablar de su historia y querían saber más. Oficial Thompson, empezó uno de los reclutas, un joven de apenas 20 años. ¿Cómo consiguió hacer lo que hizo? ¿Cómo tuvo el valor de enfrentarse a alguien como Barbrady? Lenny meditó la pregunta, sabiendo que la respuesta no era sencilla. Recordaba todas las noches en vela, todas las dudas que le asaltaban, pero también cada momento en que la voz de su padre le guiaba. No fue fácil, respondió, mirando directamente a los ojos del joven recluta. Pero lo cierto es que a veces hay que elegir entre lo fácil y lo correcto. Si quieres ser un buen policía, tienes que estar preparado para tomar esa decisión. Y cuando llegue el momento, sabréis cuál es la elección correcta. Los reclutas escucharon atentamente, absorbiendo cada palabra. Lenny se dio cuenta de que, al igual que él había recibido la influencia de un policía veterano cuando era joven,
ahora desempeñaba un papel similar para la siguiente generación. Este ciclo de aprendizaje y crecimiento era fundamental para el cambio que él y DeAndre intentaban implantar. DeAndre observó desde lejos la interacción entre Lenny y los reclutas, sintiendo una tranquila satisfacción. El cambio se estaba produciendo, quizá no a la velocidad que él deseaba, pero se habían dado los primeros pasos y el camino que quedaba por recorrer, aunque difícil, estaba más despejado. Al final del día, Lenny y DeAndre volvieron a reunirse en el despacho. ¿Cómo te fue con los reclutas?, preguntó DeAndre, con una sonrisa al saber la respuesta. Lenny le devolvió la sonrisa. Están listos para un cambio, capitán. Solo necesitan que alguien crea en ellos. DeAndre Asincio. Y eso es lo que vamos a hacer, Thompson. Vamos a seguir creyendo. Porque la única forma de cambiar algo de verdad es no rendirse nunca. Y con esas palabras, continuaron su camino, sabiendo que el futuro de la policía estaba en gran parte en sus manos. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo un tranquilo silencio que contrastaba con los turbulentos acontecimientos de las últimas semanas. El departamento de policía estaba por fin en silencio, las luces del edificio brillaban suavemente contra el cielo oscuro. DeAndre y Lenny estaban sentados en la sala de reuniones, repasando los progresos realizados hasta el momento y discutiendo los próximos pasos. Ya hemos hecho mucho, pero aún queda mucho camino por recorrer, dijo DeAndre, hojeando los informes que se habían ido recopilando a lo largo del proceso de reforma. Pero lo que importa es que hemos empezado, y no vamos a parar hasta que este departamento sea lo que debe ser. Lenny asintió, sintiéndose agotado pero también más decidido que nunca. Mirando al horizonte a través de los grandes ventanales de la habitación, pensó en cómo había cambiado su vida desde la noche en que se enfrentó a Barbrady. Lo había arriesgado todo y, de algún modo, había conseguido salir fortalecido del otro lado, seguro de haber hecho lo correcto. Mientras se preparaban para dar por terminado el día, DeAndre miró a Lenny con una expresión que mezclaba cansancio y orgullo. Sabes, Thompson, no todo el mundo habría hecho lo que tú hiciste. No todo el mundo habría tenido el valor de enfrentarse a lo que parecía una causa perdida. Lenny sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Solo hice lo que había que hacer, capitán. Creo que, al fin y al cabo, eso es lo que nos define como policías. No es lo que hacemos cuando las cosas son fáciles, sino cuando todo está en nuestra contra. DeAndre asintió, totalmente de acuerdo. Se levantó, recogiendo sus papeles y preparándose para marcharse. Vamos a seguir luchando por esto, Thompson. El camino será largo, pero vamos por buen camino. Y con el tiempo, veremos crecer y dar fruto a las semillas que hemos plantado hoy. Lenny se quedó quieto un momento, asimilando las palabras de DeAndre. La idea de que estaba ayudando a plantar las semillas de un futuro mejor le llenaba de sentido. No solo estaba cambiando el departamento, estaba cambiando el curso de su propia vida e influyendo en la próxima generación de policías. Antes de marcharse, DeAndre se detuvo en la puerta y miró a Lenny una vez más. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Estamos juntos en esto. Lenny sonrió y asintió, sintiendo una oleada de gratitud. Lo sé, capitán. Y le agradezco que haya creído en mí. No le defraudaré. DeAndre asintió y se marchó, dejando a Lenny solo en la habitación por un momento. Miró a su alrededor, dándose cuenta de lo lejos que había llegado desde el día en que entró en aquel departamento como un joven recluta idealista. Ahora era más que un policía, formaba parte de algo más grande, algo que realmente podía marcar la diferencia. Cuando por fin salió del edificio, Lenny sintió el aire fresco de la noche y miró las estrellas. Aún quedaba mucho por hacer, pero sabía que iba por buen camino. Y mientras caminaba hacia su coche, una sensación de esperanza le invadió. Sabía que el futuro era incierto y que las batallas por venir serían difíciles, pero también sabía que con DeAndre a su lado y la determinación de hacer lo correcto, podrían superar cualquier obstáculo. Mientras conducía por las silenciosas calles de la ciudad, Lenny sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había encontrado su lugar, su propósito. Y con eso en mente, estaba preparado para afrontar lo que le deparara el mañana.